Sean todos bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional al comenzar un nuevo mes. Estamos ya comenzando el mes de septiembre y estamos ayunando para todo este mes, orando y ayunando conforme a lo que nos enseñan las Escrituras para los tiempos de el fin del verano y comienzo del otoño. En este mes de septiembre termina el verano 2021 para comenzar el otoño. Y por eso debemos intensificar la oración. Es la oración de guerra espiritual que solamente la Iglesia cristiana puede ejecutar. La Biblia es la palabra de Dios y nos va enseñando acerca de los tiempos. Debemos conocer los tiempos proféticos de Dios. Dios estableció 4 tiempos en el año en lo natural: primavera, verano, otoño, invierno. Nosotros, los que hoy creemos en Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, sabemos que esas 4 estaciones tienen un gran significado en lo espiritual. La primavera es tiempo de mucha luz, es tiempo de un despertar. Es el tiempo cuando Jesucristo derrotó a Satanás, el diablo, en la cruz del Calvario. Es el tiempo cuando Jesucristo dio nacimiento a la iglesia cristiana. La iglesia nace en la primavera, pero después sigue el verano. El verano es tiempo de trabajar. Lo que Jesucristo comisionó, ir a la cosecha. Toda la cosecha debe recogerse en el verano. Es el tiempo de la siega, el comienzo de la cosecha y el fin de la cosecha cuando termina el verano, porque el otoño es el tiempo en que vuelve a repetirse el ciclo económico en la tierra. Los ciclos económicos son anuales y se van estudiando de manera trimestral. Esos trimestres económicos tienen que ver con los tiempos de cada estación del año. Primavera son 3 meses, verano 3 meses, otoño 3 meses, invierno 3 meses. Así que la economía Dios la establece para que los hombres en la tierra caminen en la guianza dada por la palabra de Dios. Todo ello está registrado en la Biblia y por medio del Espíritu Santo vamos entendiendo todo ello. Estamos ya terminando el verano, pronto a comenzar el otoño, y es allí cuando debemos intensificar la oración en la tierra, porque es en este tiempo de el otoño para entrar a el invierno cuando Satanás ataca como nunca el planeta Tierra. La historia lo registra así. Hoy estaremos hablando de la oración de guerra espiritual en el otoño. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza, donde estamos enseñando lo que el Espíritu Santo está hablando a las personas que tengan oído para oír y que quieran entender lo que Dios está haciendo, y que las personas que obedezcan, bueno, pues estarán siempre en la bendición de Dios. Así que bienvenidos a tu programa de La Voz de la Alianza Internacional. Así es. Bueno, estamos aquí con la palabra de Dios y es importante que abras tu corazón para poder entender y recibir todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Estamos iniciando un nuevo mes y es bueno iniciarlo con oración y pidiéndole a Dios sus bendiciones y protección para este nuevo mes. Sí, estamos también por empezar también lo que son las fiestas del Señor, las fiestas de otoño. Este lunes que viene, Dios mediante, en Israel van a estar celebrando el Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío. Y bueno, de allí después, 10 días después, viene el día de expiación. Y 15 días después o 2 semanas después de lunes se estará celebrando la fiesta de tabernáculos, que son las tres fiestas de otoño, que son que bueno, el otoño también es cuando Jesucristo nació en la tierra y vino para pagar el pecado de toda la humanidad. Por eso es muy importante celebrar al Señor en este tiempo de otoño, que también es algo significativo, porque
porque también nos habla de la venida del Señor Jesucristo, nos habla también del rapto de la iglesia, nos habla de las bodas del Cordero. Por eso la fiesta de tabernáculos son 7 días. Y mientras la tierra va a tener tribulación 7 años, la iglesia estará celebrando las bodas del Cordero en un vestido o ropa de lino fino, allá en el cielo, en las bodas del Cordero. Así es, en el calendario que Dios estableció para su pueblo, el pueblo de Israel, este calendario comienza en primavera, pero al 7º mes, después de comenzar este calendario, comienza un nuevo conteo dentro del calendario. Es el conteo que tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con la producción del alimento en la tierra, tiene que ver con la siembra para la cosecha. Es el tiempo donde termina un ciclo económico y comienza otro ciclo económico. De acuerdo a lo que la Biblia nos va enseñando, hay una fiesta muy significativa en el 7º mes, que es la fiesta de los tabernáculos, que precisamente ahora cayó en septiembre. En este año 2021, la fiesta de tabernáculos cayó o va a caer en este mes de septiembre. Las fiestas de otoño son muy significativas. En otoño, Cristo nació, Cristo vino por primera vez al planeta Tierra y fue en primavera que derrotó al diablo. Fue en primavera que dio nacimiento a la iglesia para que la iglesia trabaje en el verano y sea arrebatada en el otoño. Todo esto está contemplado en el calendario de Dios y debemos conocer este calendario. Es en el otoño cuando Dios manda la primera lluvia del año. Es la lluvia que ablanda la tierra. Es la lluvia que todo agricultor conoce porque es la señal que manda Dios del cielo a la tierra para que se siembre la semilla. Otoño es el tiempo de la siembra de la semilla. El labrador sale a su labranza. Es cuando se siembra la semilla que se verá después en la cosecha. ¿Cuándo empieza la cosecha? Al principio del verano. Pero ¿cuándo se da la señal que ya vendrá la cosecha? En la primavera, cuando los árboles empiezan a florear. Una flor en el árbol es una señal que pronto vendrá la cosecha. Dios manda la segunda lluvia, la lluvia de primavera. Son 2 lluvias de bendición que Dios establece en ayuda de la economía familiar, en ayuda del agricultor, en ayuda de la gente en la tierra, porque el alimento viene de la tierra. Todo lo que hoy podemos comer o alimentar nuestro cuerpo viene de la tierra. Las vitaminas vienen de la tierra, los minerales vienen de la tierra, todo viene de la tierra. Las verduras, las legumbres, todo lo que tenemos para alimentar el cuerpo, aún los animales. Si comemos carne, los animales también se alimentan de la tierra. Todo viene de la tierra. Dios manda la primera lluvia para que haya alimento en casa, para que haya para comer. Y en primavera viene la segunda lluvia para anunciarle al agricultor que tiene que empezar a recoger la cosecha. Los agricultores, hoy en día, espiritualmente hablando, somos los cristianos. Nosotros somos los que sembramos y recogemos la cosecha. ¿Qué es lo que sembramos? La semilla del Evangelio. El Evangelio es una semilla que hay que sembrar en el corazón de las personas que no conocen a Dios. Ya Jesucristo venció al diablo, ya Jesucristo resolvió el problema del pecado. Ahora hay que sembrar la semilla para que haya cosecha. Estamos en el tiempo de la cosecha de las almas. La iglesia debe estar trabajando en todo ello, pero para que pueda haber cosecha
y pueda haber la siembra de la semilla, la evangelización, primero tenemos que orar. Orar por la cosecha, orar por las almas. Pero el diablo, que es el opositor al evangelio, estará haciendo guerra para que no se predique el evangelio y no haya cosecha. Por eso la iglesia tiene que fortalecerse en Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, tal como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Nos fortalecemos en Jesucristo y en el Espíritu Santo, nos vestimos con la armadura de Dios para entrar a la guerra que el diablo establece cuando es el tiempo de la cosecha, cuando es el tiempo de la semilla que hay que sembrar y de la cosecha, el resultado de la siembra de la semilla, que son las almas que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. El diablo no quiere la salvación de las personas. El diablo quiere llevarse a las personas a la condenación eterna. Solamente en Jesucristo hay vida eterna y los cristianos, la iglesia cristiana, predica el evangelio de salvación para que cuando Cristo venga, todos estemos con Él por toda la eternidad. Por eso la iglesia tiene que intensificar la oración de guerra. Es una guerra espiritual, una guerra contra seres invisibles, espíritus inmundos que se oponen a la salvación de las personas. ¿Cuándo es el mayor mover espiritual de espíritus inmundos que perturban la paz de ciudades y naciones? Cuando comienza el otoño. Fin del verano, comienzo del otoño, hasta cerca del invierno. Estamos hablando de los meses septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Son los tiempos donde generalmente oímos en las noticias de catástrofes, oímos de mucha muerte, oímos de tragedias. Son estos tiempos, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Debemos saber que estamos hoy en temporada de huracanes acá en México, en el sureste de México. Seguimos en la temporada de huracanes que comenzó en junio. Comenzó precisamente al comienzo del verano. Estamos pronto a terminar el verano en este mes de septiembre para comenzar ya el otoño. Y es en esta temporada del otoño cuando se intensifican las lluvias. No es lo mismo la lluvia temprana que manda Dios al agricultor para que siembre la semilla, ni la lluvia tardía. Son las buenas lluvias de Dios. Estas otras lluvias, cuando estamos escuchando en las noticias, lluvias torrenciales, 10 minutos de lluvia, hubo un desbordamiento de los ríos. Las calles de las ciudades parecían ríos, hubo grandes inundaciones. Todo esto lo estamos conociendo en las noticias, en ciudades, en los diferentes lugares del mundo. Todo esto está sucediendo, esto no es normal, esto no es producto de la casualidad. Por eso tenemos que entender que solamente a través de la oración y el ayuno podemos nosotros cambiar las circunstancias sobre una ciudad, sobre una nación. Hoy terminamos 3 días de estar ayunando para este mes de septiembre. Hoy es el último día del ayuno y bueno, vamos a dar una enseñanza por qué el enemigo ataca precisamente en esta temporada de lo que es el otoño. Vamos primeramente a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 10, donde nos habla de que nosotros los cristianos tenemos armas, no son armas convencionales, son armas espirituales, no son armas de lo natural, sino armas de lo espiritual. 2 de Corintios 10, versículos del 3 al 6. Porque, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Todos los que hoy somos cristianos, hombres y mujeres, independientemente de la denominación cristiana que sea, todos debemos orar y debemos aprender a ejercer autoridad contra las fuerzas del enemigo. Las ver con las de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas que el diablo establece sobre ciudades y naciones. Hay fortalezas de enfermedades, hay fortalezas de pobreza, hay fortalezas de violencia, hay fortalezas de destrucción masiva. En fin, cuántas fortalezas de destrucción establece el diablo sobre ciudades y naciones. Por eso a la iglesia Dios le dice, ¿no?, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, y que debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios. Eso está en Efesios 6. ¿Puedes 11? leer del versículo 10 Sí. en adelante? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Allí está. Tenemos una armadura de Dios. La armadura es Cristo Jesús, el victorioso, el que ganó la batalla ya en la cruz del Calvario sobre Satanás y toda obra que el diablo quiera hacer. Por eso solamente la iglesia tiene la autoridad sobre el diablo. Solamente la iglesia cristiana puede reprender las obras del diablo. Porque esa victoria nos las dio Cristo. Ya nos las dio Así Jesucristo. es, al cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Así es. Los que La somos autoridad cristianos formamos y la parte victoria del cuerpo de nos Cristo, pertenece al un cuerpo cuerpo de Cristo. resucitado, Así un cuerpo es. de victoria, un cuerpo que está en la tierra, es la iglesia, es el cuerpo espiritual de Cristo. La Biblia dice que Jesucristo está reinando esperando que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Nosotros tenemos que poner a los enemigos de Cristo Jesús bajo sus pies. Esto es atar y desatar. Atamos los espíritus territoriales, atamos espíritus de maldad, los reprendemos y desatamos la bendición de Dios. Desatamos sanidad, desatamos paz, desatamos prosperidad. Siempre bendecimos, nunca maldecimos, porque la iglesia está en la tierra para cambiar las circunstancias de maldición a bendición. ¿Cuál es la causa por la cual el diablo sigue haciendo su obra destructiva? El diablo está trabajando usando los 4 elementos de la naturaleza, los huracanes, las inundaciones o las lluvias torrenciales que están trayendo inundaciones. Y desastres Todo naturales. esto es conforme a la ley establecida por Dios o a las leyes de Dios. El diablo se sujeta a las leyes de Dios y el diablo sabe que legalmente él puede operar libremente en cuanto a los derechos legales que le dé el hombre en la tierra. Por el pecado. Esto es el pecado. Así es. Si hay pecado, si hay fornicación en una ciudad, si hay adulterio en una ciudad, si hay aborto en una ciudad, si hay mucha idolatría Violencia, en una robo. ciudad, violencia, robo, etcétera. Inmoralidad sexual. Todo esto es pecado conforme a las leyes de Dios. Por los pecados de los habitantes de una ciudad, de una nación, es como se establecen las fortalezas Los derechos que el diablo territoriales
en los aires y son los derechos legales que el diablo tiene para hurtar, matar y destruir territorios. Ahora dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, contra personas, sino contra ¿qué? Principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de ese siglo que están en las regiones celestes. Son y que esas desde allí, fortalezas. desde arriba están atacando. Así es, desde arriba el diablo establece sus fortalezas. La Biblia nos va enseñando de 3 regiones celestiales. Dios está en el tercer cielo. Nosotros habitamos en la cobertura del primer cielo, pero entre el tercer cielo y el primer cielo hay una región celestial, que es lo que dice Efesios 6:12, ¿sí? Regiones celestiales. Es la región donde el diablo establece su gobierno territorial para dominar ciudades y naciones, para dominar los pensamientos de los presidentes de cada nación, los primeros ministros de cada nación, los reyes de cada nación. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos cómo Dios nos exhorta a todos los que somos cristianos a orar por nuestras autoridades, a orar por el presidente de una nación, a orar por el que está en autoridad, porque el diablo está trabajando sobre la nación, sobre la ciudad. Entonces el diablo, para destruir la nación, ataca la autoridad, ataca al presidente de una nación, ataca al gobernador de un estado. Para eso está la iglesia. Solamente en el Nuevo Testamento encontramos de que debemos orar por las autoridades y someternos a las autoridades, porque Dios es autoridad. Por eso en este ayuno hemos estado ayunando a favor de nuestro presidente, porque somos parte de este territorio mexicano y debemos cumplir la palabra de Dios. Conforme a lo que Dios muestra en su palabra, debemos actuar para que vivamos quieta y reposadamente en la tierra, porque de lo contrario, los demonios estarán atacando la mente de las autoridades y estarán actuando de manera injusta, cometiendo injusticia, cayendo en corrupción, desviándose del camino de Dios. Entonces las consecuencias las vivimos en ciudades y naciones. Por eso la oración cambia toda circunstancia adversa. La oración cambia lo que está en maldición a bendición, porque Dios interviene donde hay oración. Dice la Biblia en 2 de Crónicas que Dios estableció el templo en Jerusalén. Este es el inicio de lo que hoy conocemos como la casa de Dios, porque la casa de Dios o el templo de Dios fue creado o fue dispuesto por Dios a que se levantara aquí en la tierra con el propósito de que hubiese oración. La oración se hace de la tierra al cielo. Dios oye la oración y entonces interviene cuando hay oración. Ahora, todo el problema está en el pecado del hombre. A esto vino Jesucristo, a resolver el problema, pero no todos conocen que ya la solución está dada en Cristo Jesús. Por eso predicamos el Evangelio y estamos orando por la salvación de los pecadores. Esto lo hacemos en oración y en ayuno. Pero Dios dice aquí que debido al pecado, los cielos se cierran. Un cielo cerrado es un lugar de maldición. O sea, una ciudad está bajo maldición, un país está bajo maldición porque los cielos están cerrados. No hay lluvia buena de Dios, no hay ni primera lluvia ni segunda lluvia, no hay lluvias de bendición. Lo que van a haber son lluvias torrenciales, van a haber huracanes, van a haber inundaciones, va a haber sequía, va a haber incendios, va a haber tragedias, violencia en la tierra, porque los cielos se cierran. Y esto es por el pecado. Para ello es la oración, para cambiar las circunstancias y que los cielos se abran
y no sigan cerrados. Dice la palabra en Segunda de Crónicas, aquí en el capítulo 6, está hablando de los motivos de la oración. ¿Por qué motivo debemos orar? Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 26 al 27. Si los cielos se cerraren y no hubieren lluvia, y no hubiere lluvias, por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar, y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el camino bueno, el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Aquí está el cambio de circunstancias cuando hay oración. Pasamos de cielos cerrados a cielos abiertos, de maldición a bendición. Dios perdona los pecados. Por eso cuando estamos orando y ayunando cada inicio de un mes, estamos pidiéndole a Dios perdón por los pecados de nuestras ciudades, de nuestras naciones, los pecados de nuestras autoridades. Todo pecado tiene que ser remitido a Jesucristo para que el pecado sea perdonado, y solamente la iglesia cristiana puede hacer ello, porque somos los que hemos creído en la sangre de Cristo, en el perdón de Dios. Ahora podemos remitir esos pecados para que Jesucristo intervenga. La oración es fundamental. Vamos a seguir leyendo otra causa por la cual debemos orar allí mismo en los versículos 28, Segunda de Crónicas 6, 28 al 30, 31. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, conforme habiendo conocido en su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Estos versículos que se han leído tienen que ver con la temporada que hoy comienza. Por eso estamos revisando la Biblia. Estos versículos hablan del otoño, hablan del tiempo que está comenzando. Hablan del tiempo donde las enfermedades estarán golpeando ciudades y naciones. Son las pestilencias, son las diversas enfermedades que hay por virus, por bacterias. Hoy estamos en medio de una pandemia que ya lleva más de 1 año y medio, y debemos conocer que este virus surgió en el otoño, empezando el invierno. Todo esto comenzó en el año 2019, en diciembre 2019. Diciembre 2019 es finales del otoño. Otoño tiene que ver con lo que tiene el mes de septiembre, empieza en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El virus COVID-19 comenzó en diciembre 2019. Los virus que afectan el sistema respiratorio son en el otoño e invierno. Todo esto es historia, está registrado. Igualmente, hace un siglo atrás hay un virus que golpeó el mundo entero, el virus de la gripe española. También son enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio, y es para el otoño-invierno. No solamente son los huracanes
o las lluvias torrenciales, sino también los virus que están ocasionando pestes y plagas y todo tipo de enfermedad, dice aquí la Escritura. Ahora hay que orar. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos. Dios está esperando el clamor de la tierra, de cualquier persona. No debemos esperar a estar enfermos para orar. Antes de que venga el enemigo, ya debemos estar orando, pero se intensifica la oración cuando hay enfermedad. Así es. Dice la Escritura en otro pasaje, en su angustia me buscarán. Así que Dios quiere cambiar las circunstancias de las personas en la tierra, porque Dios es paz, Dios es sanidad, Él quiere la salud del hombre en la tierra, y precisamente para que haya salud debe haber comida. Para que haya comida deben haber las condiciones de sembrar la semilla y recoger la semilla. Para que haya alimento en casa, haya salud, haya buena economía, haya buen bienestar en el hogar. ¿Cuándo es esta temporada? Otoño-invierno. Es cuando más ataca el diablo la economía de la familia. El diablo sabe que a través de la enfermedad la economía será afectada. Una persona enferma tiene que gastar su dinero en su enfermedad. Estará trabajando para la enfermedad y no para su cuerpo, no para el alimento, no para el bienestar de su casa, sino gastando su dinero en su enfermedad. Dios no quiere que el ser humano esté sufriendo aquí en la tierra. Para esto es la oración, para esto es la oración y el ayuno. Para eso la iglesia tiene que interceder a favor de aquellas personas que no conocen al Dios de los cielos, al Dios que nos ama, al Dios que está dispuesto a cambiar todo problema y toda circunstancia si se lo pedimos. Porque la oración es pedir. El que pide, recibe. Si no pedimos, no podemos recibir. En una ciudad pueden haber muchas personas en necesidad, pero si las personas no le piden a Dios, vivirán en su necesidad. Cuando el pobre, cuando la persona necesitada clame a Dios, vendrá la respuesta de Dios. En Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, la Biblia dice que Él recorría ciudades y aldeas. Las personas en su necesidad oyeron de Jesucristo, y las personas que oyeron de Jesucristo, sabiendo que estaban en problemas de enfermedades, que necesitaban la solución para recibir la sanidad, salieron a buscar a Jesucristo, invocaron el nombre de Jesús. Las personas a veces están sufriendo y en lugar de buscar a Dios en los cielos, en lugar de buscar a Jesucristo, están buscando la ayuda del hombre. El hombre por el hombre mismo no nos puede ayudar. Es Dios, el creador del hombre, el creador del cuerpo, el que nos puede ayudar. Para eso está la iglesia cristiana, para dar conocimiento que la ayuda viene del cielo, la ayuda viene de Dios. Y estamos aquí para enseñarle a la gente a orar, a pedir de acuerdo a sus necesidades. La Biblia dice que hubo una mujer, todo esto está en los evangelios, una mujer que durante muchos años estaba enferma con flujo de sangre. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos. En Marcos encontramos el caso de esta mujer con 12 años de enfermedad. Capítulo 5 de Marcos, versículo 25 al 28. Esta mujer, dice la Biblia, en sus 12 años de enfermedad había gastado todo su dinero lo gastó en su enfermedad y todavía seguía enferma. Pero un día oyó
hablar de Jesús. Ella estaba confinada en su casa, estaba apartada de la gente porque la enfermedad era hasta cierto punto contagiosa y de acuerdo a la ley no podía estar en lugares públicos. La ley la confinaba a estar apartada. Ella estaba apartada en su casa. Para no contaminar. Para no contaminar. Y cuando Jesucristo pasó, posiblemente enfrente de su casa, oyó la multitud. Posiblemente preguntó, ¿qué es lo que pasa allá afuera? Y le dijeron, es Jesús de Nazaret que está pasando por esta calle. Ella oyó el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poder para fortalecernos en fe. Allí está la ayuda. Es la ayuda que debemos todos tener o acudir. Esta mujer oyó, creyó y salió a buscar a Jesús. La fe es movimiento, la fe es acción. Esta mujer se llenó de fe en el nombre de Jesús y salió a buscar su solución a su problema. O sea, puso su fe y su confianza en Jesucristo. Así es. ¿Podemos leer? Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía ella, si tocares tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí tenemos como una mujer en fe, en medio de su enfermedad, acudió al sanador. El único que puede sanar a una persona en la tierra es Jesucristo. Bueno, y ella arriesgó todo. Por eso predicamos a Jesucristo. Ella arriesgó todo allí porque para empezar no podía salir públicamente porque contaminaba. Entonces la podían matar. Y también después de 12 años de padecer flujo sanguíneo, pues yo pienso que su cuerpo estaba bastante debilitado y tenía que poner de verdad toda su confianza en Jesucristo. Y ella hizo un máximo esfuerzo, aún exponiendo su vida, pero resultó para su sanidad. Poner la fe y la confianza en Jesucristo, como ahora nosotros todos tenemos que poner también la fe y la confianza en esas llagas preciosas de Cristo que nos dan salud. La fe viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesucristo. Esta mujer oyó la palabra de Dios, oyó el nombre de Jesús, se fortaleció en fe y la fe nos mueve. Es la fe que mueve al ser humano. Por eso todos los que somos cristianos predicamos a Jesucristo. En el trabajo, en la calle, donde quiera que vayamos, hablamos de Jesucristo para que las personas tengan la fe de salvación, la fe de sanidad. Solamente en Jesucristo puede haber sanidad, puede haber salvación. La Biblia dice, ¿hay alguien enfermo en casa? Llamen a los ancianos. Vamos a leer lo que está en Santiago. En Santiago dice la Escritura, si hay alguien enfermo en casa, deben llamar inmediatamente a los ancianos de la iglesia para que oren. Es la oración. A través de la oración debe haber respuestas de Dios. Santiago 5:14.
¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Allí está. La salvación y la sanidad están caminando juntas. Donde hay oración por los enfermos, Dios está salvando a la vida, o sea, para que entren a la vida eterna a esa persona. Una persona puede estar afligida en su necesidad. El diablo trata de confundir, de engañar, de ofuscar para que no crean en Dios. Pero cuando alguien ora por un enfermo en el nombre de Jesús, allí Dios interviene para salvar a esa persona del diablo y sanar su cuerpo. Por eso no debemos dejar de orar. En esta pandemia debemos intensificar la oración. Si sabemos de alguien que está enfermo, oremos. Hoy podemos orar a través de un celular, podemos orar en comunicación a través de un teléfono donde la palabra va a ser efectiva porque la enviamos en el nombre de Jesús y la palabra trae liberación, la palabra trae sanidad. Hay muchos medios por medio del cual podemos nosotros honrar a Jesucristo, así que no hay límites para llevar la bendición de Dios a un enfermo. Este es un tiempo de guerra, la guerra se intensifica, estamos en un tiempo donde debemos intensificar la oración. Vamos a hacer un corte y después regresamos nuevamente, quédense con nosotros. Así es, no estamos hablando de la guerra espiritual en este tiempo del otoño contra las fuerzas del enemigo para cambiar las circunstancias de maldición a bendición, de enfermedad a sanidad, de una condición deplorable a una condición buena en el Señor Jesucristo. Él nos ama, pero solamente donde hay oración hay respuestas de Dios. Por eso enseñamos de la importancia de orar. Regresamos en un momento más. Es en esta temporada donde tenemos la mayor guerra que debemos aprender a librar año con año. La historia lo muestra. Vamos a presentar unos cuadros de los diversos ataques que el enemigo ha hecho en el otoño-invierno, siglo XX, siglo XXI. En el siglo XX tenemos registrados algunos acontecimientos trágicos para el mundo entero, como fue la pandemia de la gripe española en 1918, la crisis económica mundial, 1929, la Segunda Guerra Mundial. Todo ello fue precisamente en lo que es otoño-invierno, y el terremoto de la Ciudad de México el 19 de septiembre 1985. Eso fue el siglo XX entre algunos acontecimientos. Empezamos el siglo XXI con un gran acontecimiento o sacudimiento mundial en el atentado terrorista en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. De allí la crisis económica mundial 2008. El profeta de Dios, Morris Cerullo, él profetizó que ya el mundo no se recuperaría después de esta crisis, y estamos viendo cómo la situación de la economía cada día va de mal en peor. Así que hemos visto todo esto en la historia, las inundaciones en nuestro estado de Tabasco 2007, entre otras inundaciones, el terremoto de Haití 2010, los terremotos en Oaxaca 19 de septiembre 2017, y lo último es la pandemia del coronavirus que empezó en el invierno del 2019. Todos estos acontecimientos son recientes, siglo XX, siglo XXI,
y son precisamente en la temporada que estamos comenzando, verano, finales del verano, otoño que comienza e invierno. La Biblia habla en el libro de los Jueces cómo el diablo, por medio de una población enemiga de Israel, atacaba a la nación de Israel en la temporada del otoño, porque el otoño es la temporada de la cosecha, es cuando se recoge la cosecha, es el tiempo de la buena economía, es cuando estamos viendo el resultado de un año de trabajo, debe haber un buen resultado económico. Entonces la Biblia dice... Pero al pueblo de Israel le pasó eso, porque dice en Jueces 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Allí está la causa. ¿Y luego qué hacían? El pecado. Bueno, pues un chorro de cosas. Vamos a leer los primeros 6 versículos, nada más. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni oveja, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para desbastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí está cómo el enemigo ataca en tiempos de la cosecha. Dice la Biblia que esperaban que el pueblo de Israel cosechara, y ya cuando estaba levantada la cosecha, venía el ladrón, venían los amalecitas a robar la cosecha. Y dice la Biblia, así empobrecía la nación de Israel. No tenían para comer, no tenían dinero, pero dice la Biblia, clamaron a Dios. Y cuando clamaron a Dios, Dios mandó a un líder para ayudar al pueblo de Israel. Este líder se llamó contra los madianitas, Gedeón, que fue Gedeón. el juez Gedeón. Sí, con 300 hombres destruyeron a miles. Sí, eran 22,000, no, eran 32,000 el ejército de Israel, 32,000, y Dios le dijo, no, son muchos. Los madianitas eran innumerables, pero Dios le dijo a Gedeón, son muchos, y le disminuyó el ejército a 300 personas. ¿Y con 300 personas? Con 300 personas derrotó a un ejército innumerable. Dice la Biblia, no se podían contar los enemigos de Israel, y Dios los derrotó. Por eso acudamos a Dios en tiempos de calamidades, en tiempos de desastres, en tiempos de pandemias. Pidamos perdón a Dios, y Dios presto a perdonar nuestros pecados lo hará y nos ayudará. Así que, amigo, amiga, abre tu corazón, recibe a Jesucristo, clama al Señor y Él te ayudará. Todo el que invoque a Jesucristo será salvo, dicen las Escrituras. Así que damos gracias al Señor por estos 3 días del ayuno, y seguiremos enseñando de la importancia de conocer a Jesucristo. Gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza, y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les bendiga.